Salmos 138. Quiero meditar unos minutos en este hermoso salmo y quiero partir del texto verso 8. Voy a leerlo y oramos y que Dios nos acompañe a todos. Todo esto para decirle, hermanos, si usted en algún momento sabe que ha tenido contacto con alguien que ha tenido COVID, mejor métase solito en cuarentena. Háganoslo saber para estar orando por usted. Pastor, mire, no es que fulano de tal, mejor no voy a ir por 15 días. No se preocupe, vamos a estar orando por usted, pero mejor cuídese y cuide su familia. Eso es lo más importante. Salmo 138, verso 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Puede leerlo conmigo? Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Padre, en esta hermosa mañana que nos has permitido reunirnos, en tu nombre nos hemos reunido. Y oramos para que nos permitas entender tu consejo. Que la palabra llegue a derramarse a nuestro corazón como un bálsamo, Dios mío, que refresque y venga a dar fortaleza a nuestra vida y a nuestra alma, Señor. Padre, oro para que todos los que estamos acá tengamos sabiduría e inteligencia espiritual, para poder comprender, Señor, en tu gracia divina, lo que el Espíritu dice a la iglesia, Señor. A todos damos discernimiento, a todos damos entendimiento, a todos damos claridad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Partiendo del verso 8, donde el salmista nos dice que Jehová cumplirá su propósito en mí, es importante ver que el pensamiento original del escritor, en este caso David, él descubre que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito. Y ese descubrimiento él lo plasma en un canto en donde quiere motivarse a él y a los demás a que entiendan que nadie en esta tierra está sin propósito, que nadie en esta tierra está por casualidad o por ventura de la vida, o sencillamente porque alguien se jaló una torta. Todos nacemos bajo el plan y el perfecto y propósito perfecto de Dios. Esa es la razón por la cual en el verso 1 de este salmo David entra con una fuerza de alabanza, con una motivación donde dice el salmista: te alabaré con todo mi corazón y delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo, te alabaré y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Aquí el salmista entra con esa fuerza porque él entiende que Dios no lo creó sin propósito y porque hay un propósito específico para su vida, y él entra en alabanza y en adoración, en gozo, en júbilo, sabiendo que Dios lo creó con fines eternos, con fines específicos, con fines hermosos. Pablo en su carta a los Efesios dice, en la misma expresión de alabanza, en el capítulo 1, verso 3 de Efesios, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Y el mismo Pablo también entiende que él y toda la humanidad ha estado en el pensamiento de Dios, y antes de que fuéramos hechos ya Dios había determinado propósitos específicos y eternos para cada uno de nosotros. Tal vez el punto más crítico en toda la vida del ser humano es que muchas veces hay gente que no tiene sentido de propósito. Pasa la vida, como quien dice, vegetando, viendo a ver para qué sirvo, para qué nací, por qué existo, por qué vivo, por qué estoy en esta tierra. Y hay mucha gente que termina sus vidas en la más triste soledad, depresión y amargura, porque nunca han logrado entender que Dios los hizo y los forjó con propósitos y fines eternos. Así que el salmista en el verso 8 nos dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Ahora bien, cuando hablamos de propósito es importante entender
que hay dos líneas en la Biblia que revelan ese propósito. Es un solo propósito en dos direcciones. Uno, en el marco natural. Dios nos estableció en esta tierra con propósitos naturales, con propósitos de vida. Entre tanto estamos en esta tierra, somos llamados a cumplir el propósito por el cual Dios nos hizo y nos creó. En el caso de David, David entiende que Dios lo llamó para alabar y exaltar su nombre. David era un músico, David era un ministro de alabanza, David era un rey, David era un guerrero, David era una persona que llegó a ser pastor de ovejas. David, en algún sentido, comenzó a desarrollar su vida bajo los principios y propósitos de Dios que Dios había determinado para él. Nosotros estamos en esta tierra y puede ser que en alguna época fuimos pastorcillos, otra época fuimos zapateros, otra época fuimos, qué sé yo, abogados, lo que Dios haya determinado. Lo importante es que Dios nos dio talento, nos dio dones, nos dio capacidades, nos dio llamado, nos dio ministerio, y debemos nosotros descubrir para qué nosotros funcionamos en esta tierra y por qué Dios nos tiene en medio de ella. En el caso de David, él entiende su llamado, sus dones. Y es que, hermanos, en el Nuevo Testamento se nos revela, tanto en Romanos 12, como en Corintios 12, como en Efesios 4, que a cada uno se nos dio un don, que todos tenemos dones. Algunos tienen el don de ciencia, sabiduría, predicación, alabanza, presidir. Algunos enseñan, otros cantan, otros oran. Al final, independientemente, cada uno de nosotros, según dice la Escritura, se nos dio un don. Y ese don enmarca gran parte del propósito por el cual estamos en esta tierra. Hay gente que tiene capacidades enormes, tiene talentos maravillosos. Hay gente en los cuales uno dice, es que es tan fácil, es tan natural. Porque Dios le dio ese don, Dios le dio ese talento. Porque Dios lo capacitó. Ahora, puede ser que una persona tenga más de un don, o más de un talento, más de uno, y qué bueno. El punto esencial es que yo debo entender que Dios quiere cumplir su propósito en mí. Y para que Dios cumpla su propósito en mí, en esta tierra, yo tengo que descubrir primero para qué sirvo, para qué funciona. Hermano, es que a mí lo que me gusta es servir sea diácono. Sirva de la mejor manera. ¿Qué es que a usted le gusta darle comida a los pobres? Pues pídale a Dios que le dé dirección para que Él cumpla su propósito en su vida. Hermano, es que a mí me gusta visitar a los enfermos. Bueno, entonces pídale a Dios sabiduría y guianza, y Dios cumplirá su propósito en su vida. Si es con niños, si es con adultos, si es con ancianos, si es con matrimonios, independientemente, si es que a nivel natural usted se recrea trabajando y en su trabajo usted lo usa para dar gloria a Dios y bendecir a otros, pues Dios cumplirá su propósito en usted. Porque a eso nos llamó el Señor en esta tierra. Todos tenemos una función que desarrollar, y como sociedad todos tenemos que aportar en medio de esta sociedad. David sabía cuál era su propósito. Él entiende que Dios lo llamó no solamente a cuidar ovejas, sino que amplió su propósito a ser paje de armas. Luego fue guerrero, luego fue rey. Entre todo ello tenía un don muy especial desde que era pastorcillo, y era alabar y exaltar al Señor. Ahora, en el caso de David está claro. El punto nuestro es, la pregunta es nosotros. ¿Usted sabe para qué Dios, cuál es el propósito de Dios en su vida? ¿Usted tiene en su corazón claro cuál es el propósito de Dios en su vida? ¿Sabe que cuando uno está en el propósito de Dios, aún en medio de las circunstancias, hay una fuerza espiritual que lo lleva a adorar y a exaltar a Dios? Porque ese sentido de propósito es importante en la vida de todo ser humano. No hay nada más triste cuando una persona no sabe para qué nació. Yo he escuchado jóvenes a corta edad decir, mejor no hubiera nacido. He escuchado personas desear la muerte porque no tienen propósito ni sentido en su vida. Pero hermano, hermana, amigo, usted
no nació por casualidad. Y Dios quiere cumplir su propósito en usted. Que usted quiere ser un profesional, pues sea el mejor profesional. Dice Pablo que todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria del Señor. Y aún si nuestro trabajo, si usted dice, hermano, pero es que yo en la iglesia no quiero trabajar, no importa. Usted sirve a Dios siendo el mejor trabajador en su empresa, en su industria, en su trabajo. Hágalo para el Señor. Porque al final ahí también glorificamos a Dios. Lo dice la Escritura, aún los que trabajamos debemos hacerlo como para el Señor. Pero lo más triste es que hay personas que están ubicadas en lugares que no son el propósito de su vida. Y hacen las cosas como el quien dice, por hacerlas, pero no porque su corazón se apasiona en lo que está haciendo. David dice, Dios cumplirá su propósito en mí. Y es por eso que entonces con toda la fuerza exalta, alaba a Dios, se postra y da gloria y alabanza a Él, porque Él entiende que Dios está llevando a cabo su plan en su vida. Pero el otro aspecto que les decía, que cuando hablamos de propósito está el nivel espiritual, no solo a nivel natural, sino a nivel espiritual. La Escritura también en el Nuevo Testamento nos revela que Dios tiene un propósito para sus hijos, para la humanidad. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con un propósito claro. Hagamos al hombre ¿para qué? Conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El propósito de Dios siempre fue que el hombre llegara a ostentar la imagen y la semejanza de Dios. Obviamente el pecado entró y rompió gran parte de todo ese plan, pero aún con todo estaba en el proyecto de Dios. Pero ese plan de ser imagen y semejanza de Dios, de generar el carácter de Dios, todavía sigue en vigencia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se va a ver. Porque Dios todavía está procurando formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Sí, tenemos algunos atributos y algunas cosas en particular, pero Dios quiere llevar nuestras vidas al crecimiento del varón perfecto, que es Cristo el Señor. Si usted va un momentito ahí a Efesios, vea conmigo algunos textos para confirmar este punto. En Efesios capítulo 4, desde el verso 11 en adelante se nos revela estos dos propósitos, o estos dos aspectos del propósito de Dios. Capítulo 4, se nos dice el verso 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros y a otros de un montón de cosas. Hay mucha gente que tiene talentos para ayudar a otros. Ahora bien dice, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Dios está comprometido a llevarnos a esa estatura del varón perfecto. Dios está comprometido a llevarnos a ese desarrollo. Por eso Pablo en Filipenses capítulo 1 verso 6 dice que Dios, el que empezó la buena obra en nosotros, dice, ¿se lo ha leído? Aquel que empezó la buena obra en cada uno de nosotros la perfeccionará antes de que Cristo venga. El Señor está comprometido a cumplir su propósito en usted y en mí. Y dentro de ese propósito no solamente servir y diseñar o poner en función los talentos y dones, sino más bien que paralelamente el propósito más importante está ahí reflejado, que Cristo sea forjado en mí y en usted. Que el carácter de Cristo se proyecte en esta vida natural. Cuando Dios hizo al hombre, quería mostrar su imagen, su gloria a través del hombre. Eso entró el pecado y ya vemos toda la historia que nos ha acompañado. Pero aún con todo, cuando Cristo viene, Cristo entonces viene a buscar restaurar lo que se había perdido.
Y a través de Cristo esa imagen está siendo restaurada. Por eso es que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y así como trajimos la imagen de Adán, porque después de que Adán cayó fue que nosotros nacimos y trajimos la imagen de Adán caído. Hoy en día, a través de la obra redentora en Cristo, los que nacen en Cristo traerán también, cuando Cristo venga, la imagen del Cristo resucitado. Y el Señor está forjando ese carácter. Cada vez que la palabra llega a nuestro corazón, cada vez que Dios viene a marcar nuestra historia, cada vez que nos negamos en obediencia a la voluntad de Dios más que a nuestros deseos, cada vez que permitimos que la palabra penetre como una espada en nuestras vidas y forje nuestra vida, en nuestro destino, nuestras decisiones, el carácter de Cristo se está reflejando en cada uno de nosotros. Los apóstoles lo llamaban, como Jesús lo llamó, tomen su cruz y síganme. Era un negarse diario y constante. Era un tomar decisiones partiendo no de lo que yo quiero, sino de lo que Dios dice. No de lo que a mí me agrada, sino de lo que Dios quiere. Es ahí entonces en donde el carácter de Cristo comienza a ser plasmado, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Ciertamente esto es toda una vida hasta que Cristo venga. Pero hermanos, entre tanto estamos en esta carne, debemos vivir como Pablo nos enseñó ahí en Gálatas. Entre tanto estamos en esta carne, por la fe andamos. Por lo cual, ya no vivo yo, dice, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Usted y yo ya no vivimos para nosotros. Ahora debemos vivir para el propósito de Dios. No solo servir a los demás con los talentos, dones y ministerios que Dios me dio, sino también bajo el propósito más excelso, que es que Cristo sea forjado en nuestras vidas de tal manera que la gente vea a Cristo reflejado en nosotros. Que la gente pueda decir, algo está pasando en esa persona. Ya no es el mismo sinvergüenza de antes. Ya no es la misma persona de antes. Algo está pasando. Hasta llega un momento donde se le arriban a uno y le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que te ocurre? Si yo te hubiera hecho eso antes, sacas el machete y me cortas la cabeza, dice. Pero ahora eres diferente. ¿Qué te pasa? Irradias algo diferente. Y usted puede decir, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y Él está llevando a cabo su propósito en mi vida. Y Él se ha comprometido a perfeccionarlo. Que cuando Cristo venga, entonces termine y culmine su obra en nosotros, en un cuerpo glorificado, en una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Romanos nos da la misma idea. Y aún Primera de Juan, capítulo 3. Vaya un momentito allá, Primera de Juan, ¿verdad? Conmigo la idea, cómo se repite en el Nuevo Testamento. Y era clara para ellos. Y creo que es importante que sea clara para nosotros también. Capítulo 3 de Primera de Juan, dice el verso 2. Ahora, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermano, Juan trata de darnos la misma idea de la perspectiva de Él, donde dice, ya somos hijos de Dios, usted ya es hijo de Dios. Pero el problema está en que muchas veces nada más nos estancamos con decir soy hijo de Dios, pero esa vida de Dios no se está reflejando en nosotros por ningún lado. Yo no sé si usted ha conocido personas que dicen que son hijos de Dios y a ratos uno dice, ¿será? Sí, le ha pasado a usted. Y usted los ve por los cuatro costados y dice, ¿será? A puritica fe se la tira uno, porque no se le refleja nada. Ahora, Juan nos dice, hermano, ya somos.
Pero el hecho de que ya seamos no quiere decir que nos estanquemos. Debemos saber que hay un propósito de llegar a ser semejante a Él, para que cuando Él venga, entonces ya se concluya la obra gloriosa que Él empezó y que Él terminará cuando Él venga. Esa es la razón por la cual Jesús, cuando se fue al cielo, le dice a los discípulos: miren, yo me voy a ir, pero yo voy a irles a preparar morada, y cuando venga otra vez los tomaré a mí mismo. Y ahí la idea es de que al estar Él en nosotros y forjándose en nosotros, cuando Él venga, entonces va a ser fácil identificar lo que es de Él. Y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también están. El Señor tiene que irse forjando en nosotros. Nosotros no podemos conformarnos con ser evangélicos nada más, o con decir, hermano, es que no, Dios quiere cumplir su propósito en nosotros, y nosotros debemos contribuir a ese proceso. Y dentro de esa contribución es negarnos, es irnos despojando de lo que no agrada a Dios, para que Él siga forjando su propósito en nosotros. Y Romanos, vaya un momentito a Romanos para que tenga usted ahí registrado en su corazón, capítulo 8. El verso 28 dice así: y sabemos, Romanos capítulo 8, verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios nos ha creado con propósito. Y escúcheme, yo sé que voy a decir algo que parece un poco extraño, pero permítame decirlo. Dentro del pensamiento de Dios, creo yo, Él desea, escúcheme, Él desea que nadie se pierda. Así lo dice la Biblia. El deseo de Dios es que nadie se pierda. Ahora, muchos se van a perder no porque Dios quiso que se perdieran, sino porque muchos de ellos no quisieron aceptar el propósito de Dios para sus vidas. Porque yo creo que Dios desea que nadie se pierda. Nada más que hay personas que se aferran más a sus deseos y a sus propósitos que a los propósitos de Dios. Y les pasa lo que le pasó a Adán y a Eva. Adán y Eva quisieron independencia de Dios, quisieron liberarse, quisieron llegar, comieron la idea que les dio la serpiente de ser semejantes a Dios sin Dios. Situación a la cual viene entonces el Señor y nos hace ver que eso trajo total ruina a la humanidad. Se rompió la ligadura, lo que nos unía a Dios por causa del pecado. Pero Dios no perdió ahí su esperanza hacia la humanidad y mandó a su Hijo para que a través de Él el propósito de Dios se lleve a cabo. Dios no quiere que la prostituta se muera y se pierda. Dios no quiere que el ladrón se pierda. Dios quiere de ellos cumplir su propósito. Pero dolorosamente muchos de ellos o no saben o no quieren volver su corazón a Dios. Es ahí por la cual nosotros debemos anunciarle a la gente el Evangelio y decirle a ellos, como dijo David: Dios cumplirá su propósito en mí, por eso yo voy a alabar y exaltar a Dios. Y si usted lee un momentito más, vaya ahí al Salmo 138, se va a dar cuenta que David pasa de hablar de él y ahora comienza a hablar el verso 4: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y ahora aquel salmista entonces empieza hablando de que Dios tiene un propósito con él, pero ahora enfoca ese propósito hacia los reyes, hacia la humanidad, y les dice: ustedes reyes, alaben al Señor también, porque Dios tiene un propósito con ustedes. Porque Dios tiene un propósito con el presidente, Dios tiene un propósito con la humanidad, nada más que la humanidad ha roto las cadenas, ha roto las ligaduras y han dicho: no quiero nada con Dios. Nuestro
nuestro propósito de vida existe porque Dios está en nuestras vidas. Solo ahí nuestra vida tiene sentido. Yo no sé usted cómo era usted antes de que Cristo viniera a su vida, pero me imagino que era como la mía. No, un caos. Una vida desperdiciada, una vida tirada a la basura, desperdiciada en el alcohol y en otras tonteras. Cuando yo veo a muchos jóvenes ahí, digo, qué triste, vidas completas tiradas a la basura por la droga, sin sentido, sin valor. Y no porque ellos nacieron para eso. Dios los creó con propósitos eternos, pero muchos de ellos han cambiado el propósito de Dios por las pasiones de su corazón. Es ahí donde David entonces habla a los reyes, que los reyes te alabarán cuando alguien que está en eminencia entiende su propósito, el propósito de Dios para su vida, cuando cualquier persona escucha los dichos de la boca del Señor. Y haciendo alusión a los dichos, está hablando de las palabras del Señor. El Evangelio mismo. El Evangelio nos trae claridad del propósito de Dios. Es el Evangelio que Jesús predicó y que enseñó a sus discípulos y nos ha dejado a nosotros registrado, donde nos dice a través de su boca que hay un propósito, que no importa lo que el pecado arruinó, Cristo vino a restaurar la vida de cualquier persona que se humilla a Él. Y no importa si tus pecados son tan negros como la grana, pueden ser emblanquecidos como la blanca nieve. No importa si tu vida ha tenido un caos terrible, el Señor le dará sentido y propósito a tu vida. Tal vez el punto aquí es que triste y dolorosamente el Señor sigue llamando a la humanidad, y la humanidad o hace oídos sordos a la voz del Señor, o no ha sabido escuchar la voz del Señor que le dice: yo tengo un plan contigo, yo tengo un propósito contigo. Y le aseguro que tu propósito no es ser un alcohólico, jamás. Le aseguro que tu propósito no es ser un adúltero. Aseguro que tu propósito es ser un hijo de Dios, reflejar el carácter de Cristo en este mundo. Es ahí donde el Señor habla de que sus dichos, dice el salmista, porque Jehová dice: cantarán de los caminos de Jehová, porque han oído los dichos de su boca. Es necesario que la gente entienda que Dios ya habló a través de Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versos 3 y 4 dice: Dios, habiendo hablado de muchas formas en otro tiempo por los padres a través de los profetas y de los ángeles, en esta época nos ha hablado a través del Hijo. Y el Hijo sigue hablando y sigue trayendo el Evangelio para que a través del Evangelio la gente sienta y tenga claridad del propósito de Dios. Dios no nos hizo para hacer leña para el infierno. No, Dios no nos hizo para eso. Dios nos hizo para ser sus hijos y para reflejar su carácter a un mundo, para que el mundo glorifique al Padre y vea que si hay sentido y que si hay propósito para cualquier vida. ¿Cuántos testimonios no hemos tenido de personas que eran asesinos y hoy sirven a Dios? ¿Cuántas mujeres y hombres no servían de nada, para nada, y ahora, al haber escuchado los dichos de la boca del Señor, ahora alaban y exaltan al Señor? Nosotros debemos oír la verdad del Evangelio. Evangelio bendito que nos sigue dando sentido y propósito. Pero como dice el salmista ahí en el verso 6, la última parte, él dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y tristemente el orgullo del ser humano es el que lo mantiene alejado de Dios. Es el orgullo. Dios no tiene problemas con perdonar. Si algo he entendido de mi amado Señor, es que Él provee una fuente eterna de perdón. El problema más serio es el orgullo. El querer mostrarse o mostrarle a Dios que Él puede hacerlo a su manera y a su forma. Es ahí donde el Señor dice: Él mira de lejos. Al altivo lo tiene de lejos.
Pero al humilde, al que se humilla, al que reconoce su necesidad, a ese es el que Dios atiende. Y en toda la Biblia nos encontramos a un Dios que cuando alguien clama a Él con la actitud correcta, siempre atiende. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos encontramos a un Dios atendiendo siempre el corazón contrito y humillado. Siempre me llama la atención el rey Acab. Si usted lee la historia del rey Acab, ahí en Reyes, el primer de Reyes, Acab era un canijo, hermanos, Acab era terrible. Si usted la lee, Acab era un rey y su esposa hacía tambado, ni hablemos de ella. Era terrible. Y sabe que en algún momento Elías le da una palabra y Acab se quebranta, llora. Y pide, y ¿sabe qué? Dios le dice, te vuelvo a seguirle esto. Dios no tiene problemas con perdonar. El problema de Dios es cuando hay soberbia en el corazón. Hay mucha gente que se cree justa en sus propios razonamientos. Hay gente que cree que son dignas por sí mismas. No, hermanos, todos nosotros fuimos sujetos a desobediencia y Dios ha tenido misericordia de todos. Nadie es más que nadie delante de Dios. Y si algo hemos obtenido es por su gracia y misericordia. Y es porque hemos entendido que solamente la gracia excelsa de Dios nos tiene delante de su presencia. Lo triste y dolorosamente el orgullo sigue jugando una pasada en el corazón de la gente. En alguna ocasión traté de hablar con una persona de estas que están envueltas en la droga, en la piedra. Definitivamente, en solo mencionarle el asunto de busque a Dios, se les cambia el rostro. Ellos quieren que le ayuden, pero que no quieren nada. Nada con Dios. Y su semblante y su actitud totalmente chocante hacia mí. Yo decía, qué triste, su condición está en gran manera así porque no quieren a Dios. Porque quieren que Dios los ayude, pero sin que ellos tengan que humillarse ni quebrantarse. Yo no sé cómo fue su conversión, pero siempre me acuerdo de la mía cuando, le puedo decir honestamente, no sentí rayo, ni trueno, ni nada. No sentí nada. Pero fue una noche en el sillón de la casa donde mi hermana, porque mi cama tenía donde caer muerto, que me arrodillé y le dije, Dios, si no haces algo conmigo, no sé qué va a pasar. Esa fue mi gran oración. Si no me ayudas, tuve que arrodillarme, quebrantarme, dejar a un lado mi ego y clamar al único que me podía. Y sabe, de ahí en adelante han pasado 34 años, casi 35. Y puedo decir, ha sido mi mejor decisión. De que cuando nosotros tenemos claro el propósito de Dios, ¿sabe qué va a producir? Alabanza, regocijo, sentido de pertenencia. David alababa al Señor y mire, y David tenía problemas terribles, pero él sabía y entendía que Dios tenía un plan. Y no solo eso, sino que nos motiva a agradecerle a Dios y adorarle todos los días de nuestra vida. Cuando una persona entiende los propósitos de Dios, es que está entendiendo la misericordia y la fidelidad de Dios. Misericordia y fidelidad que nos lleva a clamar a Dios y a entender que Él nos creó para la alabanza de su gloria, para ser sus hijos y sus hijas, y llevar su nombre en alto todos los días de nuestra vida. Yo quiero que usted por un momento medite en este texto. Dice el verso 7, si anduviere yo en medio de angustias, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá
su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Leo estos textos porque David entiende que hay enemigos que tratan de destruir la obra de Dios. Y sí, hermanos, tenemos un enemigo en común, el diablo, el mundo, la carne, que tienen un objetivo claro: destruir la obra de Dios. Pero Dios nos dará la fuerza, nos dará la salida, Dios nos dará el recurso necesario para que sigamos adelante. Y si algo en usted ha sido destruido, Dios lo puede restaurar, porque Él no ha terminado con usted. Y entre tanto haya vida, hay esperanza. Y entre tanto haya vida, hay propósito de Dios. Tan solo lo que necesita es lo que David nos aconseja: mirar a Dios con humildad y reconocer que solo no podemos, que necesitamos a nuestro Señor y Salvador Jesús. Incline su rostro ahí donde usted está. Y si puede darle gracias a Dios y decirle: gracias, Señor, porque me creaste con propósitos claros. Me diste talentos, me diste dones, me diste vida, me diste inteligencia, Señor, para proyectar a esta humanidad, Señor, y servir a los demás. Pero sobre todo, gracias, Padre, porque estás comprometido con una obra que estás llevando a cabo, Señor. Forjar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. En esta mañana te pedimos perdón, Señor. Sí, Señor, te pedimos perdón, porque muchas veces, Señor, nos hemos salido de tu propósito para seguir los nuestros. Porque muchas veces hemos tomado decisiones llenas de soberbia y de orgullo a seguir nuestros apetitos y nuestros deseos, cual Adán y Eva, Señor. Pero hoy, a la luz de la verdad que tú nos expones a través del salmista, podemos decir, Señor, que tú cumplirás tu propósito en nosotros, Señor. Padre, tú lo cumplirás. Tú no desampararás la obra de tus manos. Nosotros somos obra de tus manos, Señor. Tú nos hiciste, tú nos forjaste. Tú, Dios mío, nos creaste en el vientre de nuestra madre y nos bendijiste con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Oramos, Padre. Oramos, Señor, para que tú, Señor, nos ayudes y ayudes a todas estas personas, Señor, Padre Santo, que escucharán este mensaje, para que ellos entiendan que tú tienes un propósito en sus vidas. Atráelos en pos de ti, Señor. Padre, dale sentido y propósito de existencia, sentido y propósito eterno, Señor. A que ellos se den cuenta, Señor, ellos no fueron creados por la aventura de la vida. Ellos fueron diseñados por ti, creados por ti, para alabanza y gloria de tu nombre. Oh Dios, Señor, para que tú cumplas tu propósito en mis hermanos y en mis hermanas. Que tú, Dios mío, levantes sus corazones y los llene de fuerza y de esperanza, Señor. Oh Padre, para que los llene de tu espíritu y desde la fuerza necesaria. Fortaléceles, Señor. Dale vigor a su alma. Respóndeles cuando ellos clamen a ti, Señor. Y que broten cada uno de nosotros alabanza para ti, Señor, cada día. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de